todos están tocando bien. No, carnal, no me costó ningún trabajo. Hay accidentes, hay problemas y Memo Mix no queda excepto de accidentes. Llegan a crecer a las 8 de la mañana, se les sube la fama, se les olvida de dónde nacen. Rivalidades que ellos tienen, pues ya es su bronca, ¿no? ¿Por qué no hiciste tu aniversario en Tepito? Memo Mix, el jefe del vinil, pues festeja su aniversario. Mi felicidad la comparto con todos mis seres queridos. Tú eres uno de ellos. ¿Quieres que quepa ahorita? Yo creo que sí. Vamos a meterlo. ¡Ahí nos vemos! Pero sí nos confunden, luego a mí me dicen Memo, luego a él les dicen la clave. Mamá, te iba a picar un mosco, güey, te salvé. Al principio, cuando quería ser músico, yo no lo dejaba porque yo quería que estudiara. Y luego se pelean para ver en dónde vamos a tocar, hermano, la neta. Luego se pelean. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? Por primera vez Memo Mix, el jefe del vinil, pues festeja su aniversario. ¿Por qué no lo hizo en Tepito? Alguno de los sonideros que invitó le dijo que no, y hay rivalidades por el nombre que está teniendo Memo Mix. Ahorita todo eso le vamos a preguntar a Memo Mix. Nos encontramos en un lugar muy conocido del mundo sonidero, que es el famosísimo Salón del Cosmos 2000. Se han hecho muchísimos bailes aquí. Les decimos, suscríbanse al canal, compartan los videos, porque Richard TV sigue trabajando y sigue llevándoles estos grandes documentales para que disfruten, para que gocen. Y como siempre, Richard TV haciendo la diferencia en los grandes eventos. El barrio vibra con todo su ser, y el corazón de Tepito me vio crecer. Y aunque intenten tirar al barrio, siempre lo verán renacer. Mi querido Memo Mix, un gustazo verlo, mi hermano. No, el gusto es mío. Mi felicidad la comparto con todos mis seres queridos. Tú eres uno de ellos, porque yo sabía que tú no me podías fallar. Gracias a toda la banda, estamos aquí en el aniversario de Memo Mix. ¿Por qué hasta ahorita festejar su aniversario? Se me alocó, carnal. Dije, vámonos de una vez a ver qué sale. Salió esto y ve, la neta, el cosmos está medio lleno, carnal. Porque yo le aposté a mis compañeros, ve el resultado, hermano. La neta, muchas gracias a todo el público. Siempre lo he dicho, el carnal creó un monstruo, el Richard TV. Pero pues yo siempre te agradezco, mi querido Memo Mix, y te voy a decir por qué. Porque es una de las personas que se dejó guiar, en el sentido de que hay veces que teníamos ciertos planes, sabes que vamos de este lado, vámonos para acá, que seas un sonido muy popular y muy querido por mucho público sonidero. Siempre hay que dejarnos llevar por la gente que sabe. Acuérdate, mi Richard, cuando te dijimos la primera vez que grábanos, tú mismo me dijiste, mira, vete por aquí, hazle así, haz esto, el otro. Funcionó, carnal. La neta, muchas gracias. Te quiero mucho, mi Richard, a ti, a todo tu público. Gracias, la neta. Ese concepto del Memo Mix, ¿qué sería de él si no nos ven noches tan virales con el pelotero y con todas esas rolas? ¿Por qué invitar a puro joven y no arriesgarte a lo mejor con ya nombres populares? Son mis carnales todos y me faltaron más, pues el tiempo en el salón es limitado, el audio también, ¿no? Entonces, ellos se rifan, yo también me rifo en el sonido. La neta, yo los considero mis amigos y por eso es que los invité y la aposté a ellos, la pura juventud de los sonidos en México. Está Alan La Voz, el Chino Mix, Mamarrumba, La Clave, Sensación Barranco, Ecos, Juventud Latina, son 9. Siempre con Memo Mix, aquí está con cariño para el Cuco de Ceguayo. Toda la banda Puerta Grande ahora. Sus señores padres tienen rivalidades con otros soneros. Muchas veces no tocan con ellos porque pues la rivalidad se siente hasta parece que es de los padres. Todos están tocando bien, no hay ningún problema. Rivalidades que ellos tienen, muy aparte. Todos nos estamos poniendo la camisa el día de hoy por hacer que esto salga bien. Y ¿sabes qué es lo más importante, hermano? Que vean que nosotros los chavos estamos haciendo bien las cosas. Que entre nosotros no hay rivalidades, entre nosotros no hay peros, no hay nada. Entre nosotros somos muy buenos compañeros y creo que aquí está el resultado, compadre, la neta. No te costó de ningún sonidero a que se acercara y te dijera, ¿sabes qué, mi Memo? Yo no trabajo, yo no puedo, yo no toco con él. No, carnal, no me costó ningún trabajo. Todos me respondieron de una manera buena. Sí, carnal, vamos puro chavos, vamos a echarle. Hemos visto que el público te ha levantado mucho. Se hacía tus tatuajes, llevas sus playeras. Ya tienes muchos fans de Memo Mix, pero a mí lo que se me hace tan curioso y tan sorprendente, que hay sonidos llegan a crecer a las 8 de la mañana, se les sube la fama, se les olvida de dónde nacen, pero tú eres uno de los sonidos que sigues siendo y teniendo los pies en la tierra. Mucha gente me dice que luego soy un poco creído, pero es la presión del trabajo, hermano. Por decir, tengo que estar bien
viendo a todos los compañeros, tengo que estar viendo el audio, que la cantina, que la taquilla, que eso y que el otro. Ando movido y luego a la gente me piden algo y pues, de manera presionada, no, sí, vamos. Y ahí es donde hablan mal de uno. Mi papá le agradezco mucho que siempre está detrás de mí. ¿En qué aspecto? En que me hiciera, güey, los pies en la tierra, güey. Cuando se me sube, luego me da un pinche jalón de orejas. Mire, güey, calmado, tranquilo. Estoy muy consciente de este proyecto de Memo Mix. La neta, compadre, creció muchísimo, creció mucho. La neta, estoy muy contento, agradecido. Y yo también le digo al público, ya que ustedes me vean que ande acá subidito, ustedes mismos bájenme porque el público me hace y el público me deshace, carnal. Así va más, Richard. La mejor. Súbele, Memo Mix, Tepito, y ahora dale, madre. Ya. Saludos, mi Richard, a todo tu público. Estamos aquí platicando con Jonathan. Le comento que lo conocí desde que fuera famoso. Allá en Pachuca andábamos echando chela. Y una vez el Chiquimix lo metió en un tambo y ahí lo dejamos de dar. ¿Crees que quepa ahorita? Yo creo que sí. Vamos a meterlo. No va a caber. No va a caber. Ya subió de peso. Ya empieza a comer más el güey. No se falte. Pues ya en el aniversario de mi canal Memo, mira. ¡Llegó mi gemelo! ¡Ahí nos vemos! ¿Quién se aventó la travesura? ¿Mi papá o su papá? Pero sí nos confunden. Luego a mí me dicen Memo, luego a él les dicen la clave. Tenemos un relajo, Richard. ¿Serán hermanos? No, el hermano perdido. Ándale, somos el multiverso de Spider-Man. Que cada uno tiene su hermano gemelo. Ya ves que tú tienes el tuyo por ahí. La torre. No es cierto. Él es de los primeros compañeros que me empezó a jalar a sus eventos. Y la neta, eso nunca se me olvida. Desde que lo conocí hicimos una amistad en los eventos que hacía en Tepito y desde ahí le digo a don Mario, ¿sabes qué, para este chavo? También hay que reconocer cuando hay talento, Richard. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? El Memo trae talento y desde ahí nos hicimos colegas, que es lo principal, lo que le digo yo, Memo. Yo creo que de esa generación nueva lo que tenemos que hacer es que no nos gane el ego y que todos estemos unidos para que sigamos creciendo, porque el sol sale para todos, Richard. Esta generación yo la siento muy fuerte a otras generaciones en la unión. Es un evento donde estamos puro chavo. Yo siempre he respetado a la vieja escuela. Mi abuelo y mi tío ya es de esa camada, pero esta camada que estamos teniendo nosotros, pues yo creo que hay más compañerismo y no dejarnos con el ego. Que a mí me dijeron fulano, la verdad, no, yo con todos me llevo bien y ahorita estamos aquí para festejar al Memo Mix. ¿Qué dice Memo Mix? Tengo muchas felicidades, que sigan más éxitos. Pero párate. Ya no puedo más. Hasta ahí doy. Estaban empujando. Ellos son una generación como Caribe, Barranco. Vienen con todo. Te voy a decir la clave de esto, hermano. La unión hace la fuerza, siempre, toda la vida. Nos marcamos, hermanos, ¿cómo están? ¿A dónde van? Con cuidado. Si una persona nos queda mal, carnal, aguas con esta persona que nos quedó mal para que ustedes les cobren antes de empezar. Me gusta convivir con gente que sumen al ambiente, no que resten. Mi Richard, pues un gusto saludarte y aquí estamos por parte de la máquina más actual, Sonido de la Clave. El señor Mediometro que está en el Zócalo, el de los grandes eventos, un personaje que se ha hecho viral. Para nosotros fue grandioso acompañar a la changa, abrir las redes sociales, ya estaba en todos lados. Yo quería subir videos y ya los habían subido en otras páginas. Ahora sí que fue como un virus, todas las plataformas. Mediometro, ¿dónde anda Nicole? Pues no sé, es que luego Nicole se les olvida a la gente, como que andaba deprimida porque ayer se asustó. ¿Qué haces ahí escondida, Nicole? ¿Qué haces ahí? Estaba viendo a ver qué pasaba. Nicole, en esta ocasión estamos en el aniversario de Memo Mix y te toca venir a bailar. Aquí venimos a darles felicidad a la gente y bailar con las personas que quieran bailar con los niños. Desde Tepito nos venimos aquí al Cosmos 2000. Para mí es muy bueno porque Tepito como que hace los sonidos con muy buen estilo. Los voy a dejar con mi heredero, el que se va a quedar con todos los discos, Mauricio Ramírez ahora. ¿Hasta dónde te ha llevado el sonido gracias a este trabajo? Compadre, me han llevado a Cancún, me han llevado a Tijuana. Ya estoy en planes para irme a Estados Unidos. Ya di mis documentos para irme a trabajar al Gabacho. Yo creo que ya he visitado todos los barrios de la Ciudad de México. Puebla, Tlaxcala, Toluca. Donde yo me presente es donde les pongo la música que a ellos les gusta. Yo no me hago que yo no toco esto. No, carnal. Yo soy para el público. ¿Quién está detrás de Memo Mix? El mismo público, compadre, la neta. Sí, luego llegamos a lugares ya bien cansados. Llegamos con la voz toda ronca, hermano, porque sí se nos cansa la voz. Mal comidos, cenados. Los niños nos reciben con mucho cariño. Me inyectan adrenalina y ganas de seguir en eso y aterrizar los pies más que nada, compadre, la neta. El sonidero parece que goza solamente de fama, goza de dinero, pero muchas veces batalla mucho en que a veces hay accidentes, hay problemas y Memo Mix no queda excepto de accidentes. Justo el día de ayer le pegamos a una llanta en la carretera. Veníamos a 110 kilómetros por hora y nos
toda la fascia. Agradezco que fue la fascia. Si le hubiéramos pegado una llanta, hubiéramos botado y quién sabe qué hubiera sido, carnal, la neta. Luego mucha banda no ve eso. Luego me ha tocado ir a Puebla y la gente me dice, oye, Memo, ¿por qué vas allá? Si allá está bien pesado. A mí donde me contraten yo voy, hermano. Yo soy el amigo de todos. ¡Que se abra la rueda! ¡Sabor y más sabor! ¡Richard TV! ¡Vale y goza, vale y goza! Esos picudos de picos y sacando ya. Mi querido Ecos, pues aquí está Richard TV en esta ocasión. Pues al público de Richard, mi Ecos. Richard, buenas tardes. Esposa, buenas tardes. Y a todo tu público. Estamos aquí en el Cosmos festejando el aniversario de Memo Mix. Fíjate que estábamos platicando con Memo y decía que en ese aniversario que hizo, pues presentó a mucho sonero joven, mucho sonero que pues viene empujando, pero me dijo que hay mucha hermandad entre ustedes como soneros y yo creo pocas veces he visto eso en el ambiente sonero. Conmigo en lo personal, sí, chido. No sé cómo sé con la relación con los demás, pero Memo es la bandita. Memo se gana el cariño de los demás compañeros, entonces yo creo que sí es posible que exista una hermandad entre todos nosotros, ¿no? ¿De qué depende un buen sonero como Memo Mix? De buena música, de buena locución, para que un sonero llegue a crecer bien. Lo básico que necesita es el oído, ángel con las personas. Yo creo que la locución sí es importante, pero hay sonideros que tienen voz que no es tan gruesa, hay gente que tiene voz muy aguda y ha sobresalido. Yo creo que lo que más importa es cómo estés con el público, lo que tú proyectes en la música. ¿Y cómo fue que descubriste a Memo Mix? Él organiza pues, los eventos ahí en el Callejón de las Flores y me invitó a trabajar. Pues le ha funcionado mucho el impulsar la música sonidera ahí en su callejón. Si no mal recuerdo, antes no había ni comercios. Ha ayudado a los vecinos de ahí, ¿no? Era una calle muy solitaria, muy tranquila. Ha traído a bastante gente a esa calle. ¿Crees que incluyan mucho las redes sociales para que un sonidero como Memo Mix se vuelva de alguna manera viral? Las redes sociales son los que hacen a los sonideros en el aspecto de publicidad. Las redes sociales están al tú por tú con la televisión. Si hay sonidos que tienen la posibilidad para invertir a la propaganda, se vale. Y es una forma de echar a andar el negocio. Entonces yo creo que se vale, sin problemas. ¿Algo que le quiera decir a Memo Mix por ese aniversario? Te agradezco mucho que siempre me invites, que siempre estés en contacto conmigo, que este sea el primero de muchos aniversarios, ¿no? Sigue así con tu forma de ser tan agradable. Felicidades, cara de corazón, tu valedor, Fos Perea, el Ecos. Jefe del acetato, sí, señor. Conmigo empezó a Eti Palero. Esta es la cumbia de... El Rada Mix, en serio. Los malditos Looney Tunes. ¿Por qué no hiciste tu aniversario en Tepito? No nos han dejado hacer bailes en el Callejón de las Flores. Lo importante es que lo queremos celebrar con el público, carnal. Y la neta, la gente de aquí del Cosmos son grandes amigos. Me dijeron, carnal, pues hazlo aquí. Espero que ya se agilice todo allá en Tepito para que nos dejen hacer bailes. Pero de lo mientras, mire, no les fallamos. Aniversario cumplido. El crecer y el ser popular a veces te brinda rivalidades con algún otro sonidero. ¿Memo Mix no tiene rivalidades? Creo que una de las cualidades que tengo es que cuando llego a un evento, saludo a todos. Siempre me reciben de una buena manera. Que hay 2 equipos de audio y uno va a trabajar. No manches, iba a picar un mosco, güey, te salvé. Y luego se pelean para ver en dónde vamos a tocar, hermano, la neta. Luego se pelean. Métete acá, no, que métete acá. Tú me conoces, yo soy bien derecho en qué aspecto. En que siempre es mejor hacer la paz, nunca hacer enemistades. No, eso no. Si ellos sienten algo por mí, pues ya es su bronca, ¿no? Mil gracias, mi querido Memo Mix. Por último, dile a tu público, han sido parte de esta historia. Al público de Richard TV, a toda la gente de las redes sociales, Dios me los bendiga. Ese sonido creció gracias a ustedes. Y la neta no hay mejor manera que pagarles que haciendo nuestro trabajo bien. Gracias. Dios me los bendiga de parte de Memo Mix Tepito, de parte de toda la familia Ramírez. Y aquí está su amigo de siempre, Memo Mix Tepito, México. Y le mando un saludo especial para la nueva generación sonidera. El Fuego Latino, la Clave Caribe. Los Juniors Mamarrupa, la Frozón. Sí, señor. ¿Qué más me falta, compadre? ¿Qué más me falta? Estamos con Pipo Forever Salsa, uno de los que vio nacer a Memo Mix en Tepito. Fue el primer invitado al video de Memo Mix. ¿Cómo olvidar esa tarde con Richard, ahí en el callejoncito con mis niñas? Llevaba pura niña de 8, 10, 12 años. Y ahorita ya está hecho realidad tu sueño. Hizo que el movimiento sonero volteara a verlo. Y tú fuiste parte de eso. ¿Cómo te sientes? Empezó a trabajar el disco de acetato. Mucha gente no trabajaba en ese concepto. Fue lo que empezó a llamar la atención. El niño con sus discos. Empezó jugando como tal él. Y aquí con gusto celebrando con ellos. Podemos decir, llena los bailes rápido. Pero Memo Mix sí lo hizo. Porque hay veces que puedes tener mucho nombre, pero no llenan los bailes. El detalle, por ejemplo, de Memo no es de ahorita. Digo, su papá ya tiene una trayectoria en el ambiente, pero muy cañona. Son conocedores de música. Rinat trabaja mucho, estudia mucho. Es un conjunto que la verdad ha llegado a pegarla duro y no nada más aquí en la ciudad, en muchas partes. ¿Qué le dices a Memo Mix en ese aniversario, mi querido Pipo Forever? Hermanos, saben que los quiero un Rinat, Memo, son mi familia, hermanos, lo saben. Y aquí está Pipo Forever Salsa, siempre con la playera puesta de Memo Mix. Toda la banda que nos acompaña en este programa, sí, señor. Dice, mira qué sabroso.
la gente de Puebla, de nuevos seguidores, gracias. Hola. Estamos con la señora madre de Memo Mix festejando un aniversario de su hijo. Yo soy su mamá de Rinat, porque Memo es el papá y que Diosito lo bendiga a él y a su papá. ¿De niño él soñaba con ser sonidero o tenía otras metas? Es que es un niño muy multifacético. Él toca 13 instrumentos, él toca toda la percusión. A él nadie le enseñó, él es un músico de oído. De repente le entró la loquera de, oye, me gusta tal canción. Es su papá y su tío Beto le empezaron a enseñar lo de los discos, porque ellos desde muy jóvenes trabajaban con Pancho. Siempre me decía que quería ser músico de una de otra manera y pues le tocó ser sonidero. ¿Qué siente ver a su hijo que es una persona ya famosa? Bien bonito, siento bien bonito y le agradezco a toda la gente que quiere a mi hijo y a mi esposo. Se los agradezco y que lo sigan siguiendo. Es un niño muy bueno, muy noble, muy respetuoso. No es porque ya sea su mamá. Muchas gracias a toda la gente que quiere a mi hijo y a mi esposo. ¿Qué palabras le dice a Renal y va a ver el video y va a decir, mira lo que dijo mamá? Pues que lo amo mucho y que estoy muy orgullosa de él. Al principio, cuando quería ser músico, yo no lo dejaba porque yo quería que estudiara y él me decía, no, yo acabo la prepa y voy a ser músico, y se acabó su prepa y al final de cuentas ahora es sonidero y que lo amo a él y a su papá mucho y que Diosito me los bendiga y que siempre se mantenga humilde como hasta ahorita. Gracias. Gracias.